Buenas tardes muchachos, en este tutorial voy a continuar con la explicación del tema del día de ayer, Reported Speech and Direct Speech, el discurso reportado, también conocido como discurso indirecto, pero en la forma de questions, de preguntas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta la información de ayer para poder continuar con esta de hoy. Es muy sencillito, dice lo siguiente. When transforming questions, check whether you have to change. Dice, al transformar preguntas, verifique si tiene que cambiar. Pronouns, pronombres, lo vimos ayer. Present tense verbs, los verbos en presente, que lo vimos ayer. Place and time expressions, lugar y expresiones de tiempo, que lo vimos ayer también. Y tenses, que son los tiempos. Cuando alguien nos cuenta algo en el instante, yo juego, y después cuando usted le cuenta a otra persona, usted utiliza otro tiempo. Usted dice, él dijo que él jugaba, ¿cierto? Bueno, aparte de eso, para el tema de hoy, pues tenemos lo siguiente. Also note that you have to transform the question into an indirect question and use the interrogative or if. Bueno, dice lo siguiente, que también tenga en cuenta que debe, dos puntos. Primero, transformar la pregunta en una pregunta indirecta, ¿cierto? Y dos, usar el interrogativo o sí, ¿cierto? Ya vamos a ver qué significa eso. Venga, verá, lo voy a dejar aquí, que se pueda ver bien. Type y example, el tipo y el ejemplo. A ver, sí. Entonces, with interrogative. Espera, así. Eso. With interrogative, con interrogativo. Este es el direct speech, o sea, lo que dice la persona, y esta es la pregunta que hizo la persona. Why don't we speak English? ¿Por qué no hablamos nosotros inglés? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hablamos nosotros inglés? Cuando alguien lo reporta, esta pregunta es de la siguiente manera. He asked me why I didn't speak English. Él me preguntó por qué yo no hablaba inglés. Entonces, ¿cuál es with interrogative? Con el interrogativo. Recuerden de pronto el WH question, las preguntas de WH. Why es por qué. Entonces, si la pregunta es con esos WH questions, o sea, interrogative, voy a utilizar el mismo WH en la frase reportada. Why don't you speak English? Why I didn't speak English. Voy a utilizar el mismo WH. Muy diferente a lo que sucede en la segunda parte. Without interrogative. ¿Qué significa without? Sin interrogativo. O sea, sin el WH. Este WH. Entonces dice direct speech. Discurso directo. O sea, lo que pregunta la persona. Do you speak English? ¿Hablas tú inglés? Aquí no hay ningún WH, simplemente está el auxiliar do, que es el que sirve para hacer preguntas en el presente. Y cuando alguien lo reporta, cuando alguien lo dice, lo cuenta, va a ser de la siguiente manera. He asked me if I spoke English. Él me preguntó si yo hablaba inglés. Sí. Por eso aquí esta cosita, esta segunda regla que decía, usa el interrogativo o sí, ¿cierto? ¿Cuál es el sí? If, este if de aquí, que significa sí. Entonces, él me preguntaba si yo hablaba inglés. Entonces aquí no hay ningún WH, que lo repito acá, nada, simplemente prácticamente estoy cambiando el do, que es el que me ayuda a hacer la pregunta, por el if, para que la frase tenga pues coherencia. Bueno, por lo tanto dice aquí, besides, note that instead of that,
you use the interrogative. If there is no interrogative, use if. Además, tengan en cuenta que en lugar de que, o sea, este that, el que vimos ayer, cuando uno dice, él dijo que él jugaba fútbol, o sea, este que se utiliza, es that, ¿cierto? Se usa el interrogativo, o sea, este WH que está aquí. Ayer, aquí se coloca un that, pero hoy, pues no, ¿cierto? Se usa el mismo interrogativo, pues el mismo WH. Si no hay interrogativos, se usa sí, o sea, este if, como sucede en este ejemplo. Bueno, entonces, vamos aquí con este ejemplito. Dice, statement, oración, ¿cierto? Una persona dice, he said he lives in London. Él dijo, ella vive en Londres, ¿cierto? Él dijo, dos puntos, ella vive en Londres, ¿cierto? Como cuando alguien está contando una historia. Y después se lo contó a otra persona de la siguiente manera. He said that she lived in London. Él dijo que ella vivía en Londres. Listo. Esta es la oración afirmativa. Ahora veámosla en pregunta. Con interrogativo, o sea, con WH. He asked. Le preguntó. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Y cuando se lo cuentan a otra persona, lo hacen de la siguiente manera. He asked where she lived. Él preguntó dónde vivía ella. Entonces estoy utilizando este mismo WH para, digamos, hacer la pregunta. Pero la última opción que dice question without interrogative, pregunta sin el interrogativo, o sea, sin el WH, es de la siguiente manera. He asked, does she live in London? Él preguntó, ¿vive ella en Londres? Entonces cuando él se lo cuenta a otra persona, es de la siguiente manera. He asked if she lived in London. Él preguntó si ella vivía en Londres. Fácil, ¿cierto? Yo creo que aquí sí quedó muy claro. Bueno, continuamos. It is also important that you use an indirect question in reported speech. Example, ejemplo. After the interrogative or if, you continue the sentence as if it were a statement. The auxiliary verb do is not used in the indirect question. Que también es importante que use una pregunta indirecta en el discurso reportado, es decir, después del interrogativo o sí, continúa con la oración como si fuera una declaración. El verbo auxiliar do no se usa para las preguntas indirectas. Es básicamente este de aquí, lo que yo les había contado en la parte de arriba. Este do es el auxiliar para hacer preguntas en el presente simple. Pero cuando yo voy a contarle a otra persona, yo no utilizo ese do, desaparece, lo voy a reemplazar por el if, que es el sí, ¿cierto? Él preguntó, ¿vive ella en Londres? Y después se le contó a alguien, he asked me if she lived in London. Ella me preguntó si ella vivía en Londres. Bueno, ejemplo. Aquí tenemos el último ejemplo que dice, he asked, where does she live? Él preguntó, ¿dónde vive ella? Y la otra manera de hacerlo es, he asked where she lived. Él preguntó dónde ella vivía. Él preguntó dónde ella vivía. ¿Cierto? Fácil. Bueno, eso es en cuanto a la pregunta. Y entonces los ejercicios que vamos a realizar con el discurso reportado en la pregunta son los siguientes. Use reported speech to complete the sentences below. Un poco parecido a lo que hicimos ayer. Ejemplo número 1 dice, alguien hace esta pregunta. Do you work at night? ¿Trabajas tú en las noches o en la noche? ¿Cierto?
y después alguien le cuenta a otro lo que le preguntaron. Entonces María dice, Maria asked, María preguntó, espacio, at night. Entonces, María preguntó si ella trabaja en las noches o si yo trabajo en las noches. Entonces, ¿cuál es la opción más correcta ahí? Si alguien le preguntó a María, ¿Do you work at night? ¿Trabajas tú en la noche? Entonces María, la que está contando esa pregunta que le hizo, entonces va a decir, Maria asked, María preguntó, if I worked at night, si yo trabajaba en las noches. Aparte hay dos opciones, para usted darse cuenta cuál es la opción correcta. Work, recuerden, work está en presente. Y si usted va a contar algo, lo pasa al pasado. Y aparte, pues no utilizar el pronombre she como si ella se estuviera preguntando a sí misma, sino como si ella me estuviera preguntando a mí, o sea, a María. Esta persona de acá, que no sabemos cómo se llama, le estaba preguntando a María. Entonces estoy diciendo que me preguntó si yo trabajaba, ¿cierto? Entonces la opción correcta aquí sería esta. Y aparte de eso, traduzco la frase. Fácil. María preguntó si yo trabajaba en la noche. Y listo. Eso es todo. Fácil, ¿cierto? Son solo 10 frasecitas demasiado fáciles teniendo en cuenta la estructura del discurso reportado en inglés. Bueno, pues, entonces espero que les vaya bien y muchísimas gracias, muchachos.